Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de Uruguay, que acaba de tener elecciones generales, la primera vuelta, donde han pasado dos candidatos, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que ha conseguido un poco más del 40% de los votos, creo, y por otro lado está el candidato oficialista Álvaro Delgado, que ha conseguido un poco más del 25% de los votos. Hay una diferencia importante y, digamos, queda menos de un mes para la segunda vuelta, entonces habría que analizar, digamos, por qué ambos candidatos han logrado suficientes votos para llegar a la segunda vuelta y cómo se perfilan para la elección final del 24 de noviembre. Para analizar esta situación nos acompaña desde Montevideo la economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, Débora Eilender. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias por el espacio para estar hablando de qué viene pasando en Uruguay en el último tiempo. Me gustaría justo comenzar porque nos expliques el contexto en el que se han desarrollado estas elecciones y, digamos, cómo ves que se perfilan ambos candidatos para la segunda vuelta. Bien, perfecto. El domingo pasado, domingo 27, tuvimos elecciones primera vuelta en Uruguay, que se vota en simultáneo el presidente y también la Cámara de Senadores y Diputados. Se vota el Parlamento, ambas cosas al mismo tiempo. Y por otro lado también tuvimos, esto se vota todos los años en todas las elecciones que son cada 5 años en nuestro país. Y por el otro lado, adicionalmente, este año tuvimos dos plebiscitos, uno relacionado con la seguridad social, cómo queríamos reformar nuestro sistema de seguridad social, y otro relacionado con allanamientos nocturnos. Permitir que existan allanamientos nocturnos en hogares en Uruguay, que es algo que hasta ahora no existe. Ninguno de estos dos plebiscitos prosperó, por ende creo que el foco principal está así en la elección de candidato y de parlamento. En Uruguay tenemos varios partidos políticos, somos un país que rankea muy bien en los índices de democracia. En Uruguay se siguen mucho los valores democráticos, realmente es un evento cívico del que todo el mundo forma parte, las elecciones son obligatorias en nuestro país. Y el resultado, como vos bien decías, tuvimos dos candidatos que pasan al balotaje, pasan una segunda vuelta, los dos candidatos principales, dado que ninguno de los dos llevó más del 50% de los votos. Entonces, el primero que pasa es Yamandu Orsi con 44% de los votos por el partido Frente Amplio, que es un partido de izquierda, y por el otro lado tenemos a Álvaro Delgado, que es el candidato del Partido Nacional, que es el partido que está gobernando hoy en día con la calle Pou. ¿Qué es lo que pasa por más de que sí podemos hacer un análisis a nivel individual, candidato versus candidato, partido versus partido, y nos da el resultado de que Yamandu Orsi obtuvo 44% de los votos, siendo el partido más votado a nivel individual. En realidad, este gobierno ha funcionado en base al Partido Nacional, pero como una coalición de partidos. Está gobernando el Partido Nacional junto con Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto. Son varios partidos en conjunto. Y si sumamos el resultado de todos estos partidos en estas elecciones, en realidad suma 3 puntos por encima del Frente Amplio. Por ende, podemos tener estos dos análisis al mismo tiempo. El análisis partido a partido, que da que Yamandu Orsi y el Frente Amplio fue el partido más votado de esta elección, pero si lo vemos a nivel bloques, el bloque de la coalición versus el bloque del Frente Amplio, entonces la coalición es quien obtuvo mayoría, quien obtuvo mayor parte de los votos, 3 puntos por encima del Frente Amplio. Correcto. ¿Y cómo ha funcionado, digamos, esta coalición de gobierno? Digamos, ¿podríamos confiar en que se va a repetir en la segunda vuelta que estos partidos se vuelvan a aliar, digamos, para lograr, digamos, ganar las elecciones? Bien, los partidos se habían aliado la elección pasada y había sido una novedad, en realidad estaba de la de juicio realmente qué tanto iban a durar, si iba a durar todo el gobierno, si iba a ser hasta las elecciones, si iba a caer la coalición en el medio. Y por más de que tuvieron sus desacuerdos en el medio respecto a algunos temas, respecto a algunas leyes, a darle focos a distintos temas, la coalición la verdad es que ha resultado exitosa, duró durante todo este gobierno. Se repartió los ministerios, se repartieron acorde a la votación de cada uno, por ejemplo, realmente hubo participación de todos los partidos de la coalición en conjunto. Y este año, y para esta elección, ya se decidió continuar con este bloque, se decidió continuar con esta coalición republicana, que sean todos estos partidos que ya participaron del gobierno pasado. Además se suma un nuevo partido, uno más pequeño, con el candidato siendo Lust. Todos estos partidos están en conjunto y ya decidieron ir en conjunto para el balotaje, para la segunda vuelta.
y también gobernar en conjunto en el próximo gobierno en caso de ganar. Entonces, si vemos esta visión, digamos, de los dos bloques, uno, digamos, del Frente Amplio con más o menos 44% de los votos y este otro bloque que aglutina, digamos, al oficialismo, que estaríamos hablando de 46, 47% de los votos, ese diferencial de votos que va a decidir la elección, digamos, ¿cuáles son los temas que van a mover a ese elector? Bien, en realidad es verdad, es como vos bien decías, el Frente Amplio saca 44, la coalición sumada saca aproximadamente 47% de los votos. Lo que sí pasa con la coalición, dado que es un conjunto de partidos separados, tiende a tener cierta como fuga de votos. No necesariamente todos quienes hayan votado a candidatos o partidos de la coalición necesariamente quieran votar al Partido Nacional y a Álvaro Delgado en un balotaje. Por eso se vio la elección pasada cierta fuga de votos y se espera que también se vuelva a dar esta vez. Lo que va a depender es qué tan grande o qué tan pequeña es esta fuga y es lo que va a terminar determinando cuál es el partido o cuál es el bloque que gana al final del día. Se espera que sea una elección muy justa, que la diferencia sea realmente el margen de ganancia entre un bloque o el otro sea muy pequeño. Ya la elección pasada la diferencia entre la calle Pou y su contrincante había sido de tan solo 30.000 votos y esta vez esperamos un escenario parecido. ¿Qué podría mover al electorado de un lado para el otro? Bueno, depende mucho este mes las propuestas que se hagan, que en realidad los partidos, el Frente Amplio ya tiene su programa, la coalición, cada uno de los partidos ya ha elaborado su programa anteriormente, ahora lo que queda ver es cuáles son las partes en comunes que tienen estos distintos partidos para juntarlos y hacer un solo programa de gobierno, un solo programa para la coalición, que es lo que se está elaborando en estos días. Depende un poco de la visión en realidad a nivel, más que propuestas concretas, que sí es muy importante, depende un poco a nivel de población si se espera y si se busca tener una continuidad de lo que fue el gobierno pasado, el gobierno de la calle Pou, o si se busca un cambio. Y en realidad este es el planteo más grande que tiene esta elección. Si se quiere continuidad, si queremos seguir con ciertos cambios, en realidad el candidato de la coalición no habla de continuidad, no continuismo, o sea, no más de lo mismo, sino mejor de lo mismo, así como lo plantea, o sea, generar nuevas transformaciones y más reformas en base a lo que ya se hizo, o si se quiere tener un cambio y volver al Frente Amplio, que es quien había gobernado 15 años los últimos 15 años antes de esta elección. Justo sobre eso quería preguntarte, ¿cómo valora el elector uruguayo el gobierno, digamos, la gestión de la calle Pou, considerando que es uno de los pocos presidentes de derecha que hay en la región? Bien, la calle Pou, es cierto, es de los pocos presidentes de derecha que tenemos, que hay en Latinoamérica, y el electorado uruguayo lo ve positivamente a la calle. Si vemos las encuestas de opinión pública, él mantiene una muy buena la opinión sobre la calle, sigue siendo positiva, incluso ya al final del gobierno, que es cuando todos los presidentes en este periodo en Uruguay tienden a tener un gran desgaste y ya no tienen tanto apoyo, mientras que la calle sí mantiene altos niveles de apoyo y tiene que ver un poco con las políticas que ha implementado, las políticas durante la pandemia, el manejo de la pandemia en general fue muy exitoso y se lo reconoció mucho por eso. Y también del otro lado el manejo económico, dado que justamente nunca tuvimos cuarentena en Uruguay, nunca se terminó de cerrar la economía por completo, siempre siguió funcionando y eso es lo que permitió una recuperación muy rápida. Hoy en día Uruguay tiene más empleo, más salario y mayor PBI que antes de que asumiera la calle Pou. Y esto va de la mano, ¿no? Con esta gestión, con esta visión positiva que se tiene de su gestión. Correcto, y ahora entrando al candidato, digamos, del Frente Amplio a Orsi, digamos, siempre los temas del interior del país, de administración económica, todo, son diferentes y tienen bastante que ver con el contexto que vive ese país, pero también, digamos, la política internacional que pueda tener nos da bastantes luces de dónde va a terminar alineándose. ¿Cuál crees tú que es la posición de Orsi en temas como Venezuela o, por ejemplo, Javier Milei, la relación de Uruguay con Estados Unidos, por ejemplo? Bien, Yamandu Orsi justamente es el candidato de izquierda del Frente Amplio del sector MPP, es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio, y él se ha expresado, por ejemplo, de un tema como Venezuela, él ha expresado sí que es una dictadura, pero algunas de las personas en su partido no lo han expresado tan claramente como se esperaría.
Por ende, lo que tiene el Frente Amplio también es una coalición, ya tiene muchos más años, pero también es una coalición de muchos pequeños partidos, de muchos partidos de izquierda que van desde la centroizquierda hasta sectores más radicales, y por eso es que comparten una variedad de visiones muy grande en lo que puede ser en cuanto a Venezuela, en cuanto ahora que tuvimos un plebiscito de la seguridad social, si derogar o no un sistema de el pilar de ahorro privado. Algunas visiones en el Frente Amplio estaban en contra de derogar esto, de la misma forma que lo estaban los partidos de la coalición, pero algunos integrantes del Frente Amplio, más de la parte comunista, estaban a favor de la derogación de esto. Entonces, en todos los temas se comparten muchas visiones diferentes. Sí creo que se está bastante de acuerdo dentro del Frente Amplio, pero a nivel de casi que todos los partidos políticos en Uruguay, que es necesaria mayor apertura comercial y es necesario buscar acuerdos comerciales. A veces sí hay discrepancias de si hay que hacerlo en conjunto con el Mercosur o hay que hacerlo a nivel individual, Uruguay por separado, pero creo que sí hay una visión común de necesitamos mayor apertura y necesitamos mayores acuerdos comerciales para poder lograrlo y para al final del día ser más competitivos. Pero sí, conviven diferentes visiones dentro del Frente Amplio, por eso en algunos temas, Yamandu Orsi, te digo, por ejemplo, el tema de Venezuela, él sí se ha expresado de que es una dictadura, pero no todos en su partido lo han hecho. Y esto genera algunas dudas también a nivel de, bueno, cómo sería un eventual gobierno, cómo convivirían todas estas distintas visiones dentro de un partido político, cómo se llevaría a cabo al final del día. Correcto, bueno, parece que va a ser una elección bastante cerrada, bastante interesante para los últimos días, así que seguro seguiremos conversando sobre los resultados ya después del 24 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos, Débora. Bueno, un gusto, Araceli, sería un placer volver cuando quieran para seguir hablando de las elecciones o analizar los resultados post-24. Un gusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.